Bienvenidos a Reporte Especial. Mi nombre es Miller Arévalo. Transmitimos por nuestras redes sociales de Corrillos. Cada programa tenemos un invitado muy importante para tratar temas locales, regionales y nacionales. Reporte Especial es un programa que mantiene conversación con el invitado para conocer un poco más los temas que por el afán del día a día se diluyen. Nos acompaña en esta ocasión Ana María Torres Orozco, ingeniera de telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás, especialista en gerencia estratégica de la Universidad de La Sabana y una maestría en administración de empresas en la Universidad Industrial de Santander. Empresaria en educación hace ya más de 8 años, ya nos contará, en educación STEM, también nos explicará bien cómo es que se pronuncia, de ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas, mejor dicho, todo el currículum universitario, donde enseña robótica, programación, se me acabó el cuaderno, otro poco de materias ahí. Ana María, muchas gracias, bienvenida a Reporte Especial, muchas gracias por acompañarnos. Hola Miller, ¿cómo están todos? ¿Cómo están ustedes? Muy agradecida de estar acá, que nos den la oportunidad de abrir sus cámaras para conocer un poco más de este tema. Cuando yo la conocí en algunas circunstancias profesionales, yo imaginaba que usted era ingeniera de sistemas, y ahora que me puse a buscar en Google encuentro que no es ingeniera de sistemas sino ingeniera de telecomunicaciones. ¿Hay alguna diferencia entre las dos? Son carreras como hermanas, son muy parecidas, pero las telecomunicaciones se especializa muchísimo más en todo lo que tiene que ver en la comunicación de las telecomunicaciones. Comunicación telefónica, celular, televisión, internet, todo. Entonces es más enfocado a esta parte, a las redes y a las telecomunicaciones como tal. Mientras que la ingeniería de sistemas es computadores... software. Es software también, aunque ya los sistemas también abarcan un poco de lo que tiene que ver con telecomunicaciones, son como carreras ahí hermanas. Software es el corazón del computador, ¿no? Me imagino. Software es el corazón del computador. El que lleva las órdenes. La información. El que lleva la información para que el computador se maneje. Así es. Y las telecomunicaciones, digamos usted, me imagino que usted terminaba la carrera y de una vez dijo, no, pues yo voy a pasar una hoja de vida. ¿En dónde pasa uno una hoja de vida cuando es ingeniero de telecomunicaciones? En todas las empresas grandes y pequeñas que requiera un sistema de comunicación en sí, o sea, desde todas las empresas tienen primero una red, primero utilizan correos electrónicos, teléfonos, call centers, la red de datos interna y ya más masivamente en empresas de televisión. Acá ustedes que manejan todo lo que tiene que ver con medios, estos medios utilizan muchísimos equipos que requieren redes, hardware, software, todo esto implica telecomunicaciones. Vuelve y me enreda, me confunde. Pero normalmente uno contrata a un ingeniero de sistemas. ¿Por qué la gente siempre contrata a un ingeniero de sistemas y no a un ingeniero de telecomunicaciones? Sí. ¿Los ingenieros de telecomunicaciones cobran muy caro o qué pasa? No, lo que pasa es que es más especializado y de pronto en pequeñas empresas es más común ingenieros de sistemas. Además se ha como malinterpretado la profesión, sí. Y se cree que un ingeniero de sistemas es el que arregla los computadores y que está encargado de las redes y tal, ¿sí? Sí. De la empresa. En cambio, pues el de Teleco pues está como más especializado, pero vuelvo y lo repito, son carreras hermanas. Un ingeniero de sistemas también se puede desempeñar en redes y en comunicaciones si así se especializa. Entonces es de pronto por lo que la gente piensa que solamente es arreglar computadores, instalarme el Word y el Excel. Entonces es como por eso que dicen que se contratan ingenieros de sistemas, pero no, abarca muchísimo más. Una empresa, por ejemplo, que quiera crear una aplicación, que quiera emplear una red, puede contratar un ingeniero de sistemas que esté especializado en telecomunicaciones o un ingeniero de telecomunicaciones. Y las especializaciones que usted ahí agregó a su trabajo, a su profesión, ¿qué le aportaron? ¿Qué fuerza le dieron a ese trabajo que ya usted traía?
Bueno, yo siempre he tenido como un espíritu emprendedor, ¿sí? Y a mí siempre me ha gustado la parte empresarial y por eso me enfoqué como en ese lado, no tanto en lo técnico, sino en formar empresa y pues en eso fue lo que me enfoqué. Hace unos años, bastantes, y todavía inclusive prácticamente los que estudian la ingeniería, los ingenieros de sistemas, yo todavía digo los ingenieros, la ingeniería de sistemas y de la ingeniería de telecomunicaciones, básicamente son hombres. ¿Por qué usted se animó por esta carrera? La ingeniería en general, ¿no? O sea, electrónicos, mecánicos, mucho más, son hombres en su mayoría porque eso es como la cultura en la que estamos nosotros mundialmente inmersos, ¿sí? Que los hombres pues son los que tienen como estas carreras que son más difíciles, ¿sí? Y las mujeres pues se van por ciencias más blandas que son de más del cuidado o de algo que sea como maternal, ¿cierto? Pero no, eso ya está mandado a recoger y cuando ya hace creo que 20 años o más, sí, hace muchísimo más de 20 años que yo elegí esta profesión, nunca pensé que era una carrera para hombres o para mujeres, simplemente me gustaba lo que estaba en tendencia y sabía que era el futuro, porque en esa época pues las redes apenas, imagínense, cuando yo empecé a estudiar telecomunicaciones ni siquiera existían los teléfonos celulares o móviles como los conocemos hoy, sí. Pero yo sabía que ese era el futuro y me encantaba, soy súper apasionada de la tecnología, siempre soy apasionada de la tecnología y por eso me decidí. Pero digamos, ¿qué le dio esa visión de estudiar esta carrera? Yo no sé, tal vez no lo habría pensado. Porque yo quería algo que tuviera que ver con, yo quería ser ingeniera, sí, primero, y quería algo que fuera de tecnología. Y cuando conocí que había algo que estudiaba la tecnología y la comunicación, me apasioné y por eso decidí estudiar. Además que era una carrera que apenas estaba empezando. En la Santo Tomás fue como la primera universidad que sacó esta carrera. Y me pareció que no había mucha competencia, entonces pensaba era más en eso, en qué me podía yo desempeñar en el ámbito laboral. Hay algunas personas que aman el lenguaje y casi que recíprocamente odian las matemáticas. ¿La ingeniería tiene mucha matemática? Sí, claro, es la base de todo, ¿no? Y la matemática no es de odiarla o quererla, la matemática es una habilidad que todos debemos tener, ya que es lo que nos permite a nosotros pensar lógicamente, pensar creativamente, poder resolver problemas y eso es lo que es un ingeniero, ¿no? Se ingenia cómo resolver problemas y no es que sea fácil o difícil, es muy importante tener esa lógica, todos, niños, niñas, médicos, abogados, todos tenemos que conocer la matemática y entenderla para amar esa lógica de resolver las cosas. Inclusive acaba de dar una frase, no sé si es una frase o un pensamiento muy severo, y es que realmente a veces cuando uno va al colegio va y aprende pero no entiende. Cuando empieza a entender como que le queda más fácil. Me imagino que usted también lo captó desde el comienzo cuando entró, no sé si desde antes de entrar a la ingeniería o cuando entró a la ingeniería. Sí, muchas veces a nosotros nos explica la matemática a veces y la física y todas estas materias son como muy abstractas, sí. Y nos las explican en una dimensión que nosotros no conocemos, ¿cierto? Entonces por eso es también que a mí me apasiona enseñar a niños y niñas cómo hacer tecnología, crear, programar, hacer robótica. Es algo intuitivo y fácil, no como nos lo enseñan a nosotros en un tablero, sino a través de la práctica y de la creación de cosas para nosotros poder entender, porque uno aprender derivadas, funciones, ecuaciones, problemas, pero en un tablero, en una sola dimensión, como que se nos hace complicado, pero si nosotros lo traemos al mundo práctico y hacemos cosas que nos permitan entender el porqué y de dónde salen las cosas, es muchísimo más fácil asimilarlo. Ana María, ¿usted alcanzó a trabajar en alguna empresa o de entrada se volvió independiente? No, yo alcancé a ser docente 12 años de mi vida en ingeniería. Yo fui también coordinadora académica en un programa en una universidad acá de telecomunicaciones durante los últimos 5 o 6 años de ese tiempo que estuve en la docencia y también de ahí pues también todo lo que a mí me gusta enseñar y todo como saber académico que tengo. Y también trabajé en empresas de domótica y fundé mi propia empresa de domótica
que hacíamos todo lo que era casas y edificios inteligentes. También tuve mi propia empresa y también trabajé para algunas empresas como el Ministerio de Telecomunicaciones y eso, haciendo como unos estudios y unos análisis. ¿Y qué fue lo que más le gustó de ser docente? Cuando a uno le toca ser docente, cuando a mí me tocó ser docente y que fue muy joven, cuando me tocaba preparar clases, a mí me gustaba mucho porque la forma de preparar la clase implicaba que uno terminaba de entender las cosas que le habían enseñado a uno, entonces estudiar, coger de diferentes partes y finalmente poder decir las cosas como de una forma que se enseñara o se entendiera muchísimo mejor. Eso a mí me gustó, y conocer tantas personas que van como transformando su vida cuando llegan a una universidad y cuando se gradúan, y después uno también los conoce y tienen sus profesiones, sus propias empresas o se vuelven grandes profesionales como empleados. Eso me gustó. ¿Y a qué edades le daba clases? Digamos, a niños, a medianos, a adultos. Universidad, o sea, yo trabajé en universidad, trabajé en las unidades tecnológicas de Santander. Y yo inicialmente empecé a dar clases en las noches, y las personas a las que yo les daba clases eran mayores que yo, eran hombres principalmente, y eran personas que trabajaban en Telebucaramanga cuando eso, y que estaban estudiando pues telecomunicaciones como para profesionalizar su técnico y eso que hacían allá. Entonces pues eran personas mayores que yo. ¿Y era fácil o la tomaban en serio? Al principio fue complicado porque pues lo ven a uno joven y llega uno al salón y como que es complicado. Una compañera nueva. Sí, más o menos. Y entonces ahí ya después, ya cuando la escucharon hablar de domótica, derivadas, etcétera, etcétera, entonces ya ahí sí dijeron, uy, la muchacha sabe. Ya, claro, y tuve muchísimos estudiantes. Hoy a mí me gusta mucho que muchos de ellos me siguen en redes sociales y mantenemos el contacto, y hoy inscriben a sus hijos en mis programas. ¿Cuáles son las redes sociales? Bueno, mis redes personales son Ana Torres Orozco, @Ana Torres Orozco, pero mi red de empresa es @RoboticaBits, que es la empresa de la que venimos a hablar hoy. Sí, venimos a hablar de eso, qué bueno, entonces ya venimos ahorita, pero después de esta primera pausa, porque esta conversación está sabrosa. Ya venimos a Reporte Especial. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. Sobre el anillo vial sentido Girón Florida Blanca, cerca a la avenida de los Canelles y frente a la estación de Metrolínea, se construye un gran proyecto, Girón Colonial, Centro Comercial, siendo esta una vía principal del municipio y puerta de ingreso a la hermosa arquitectura que muchos visitan cada año. El centro comercial estará alineado con una visión para la ciudad, interesado en su gente, ofreciendo un desarrollo urbanístico que permite espacios seguros y de bienestar para la convivencia de todos sus habitantes y visitantes. Girón será un punto referencial de crecimiento económico inclusivo y sostenible de Santander. Regresa ENFAS Comunitario y queremos extenderle la invitación a todos nuestros usuarios del área de influencia, Bucaramanga, Florida Blanca y Girón, para que nos acompañen y participen activamente de estas jornadas, pensando en el bienestar de todos ustedes y en continuar brindando un servicio de calidad. Estaremos llegando a la puerta de su casa para atenderlos de manera personalizada y escuchar todos sus requerimientos. Llegaremos con capacitaciones ambientales, actividades musicales, artísticas y recreativas. Un espacio de disfrute para toda la familia. Con ENFAS Comunitario llegaremos al corazón de nuestros usuarios, mejorando su calidad de vida.
Estamos en reporte especial. Reporte especial generalmente invita a personas para hablar de política. Y hoy estamos hablando de la política de la telecomunicación con Ana María Torres, ingeniera de telecomunicaciones, especialista en gerencia estratégica y tiene una maestría en administración. Nos contaba que había sido profesora, pero que de un tiempo para acá se volvió independiente, que se dedicó más bien a crear una empresa. ¿Cómo fue esa creación de esa empresa? ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? ¿Por qué nació? Bueno, inicialmente hace como 8 años, con un grupo de amigos nosotros nos asociamos y creamos una empresa pues muy parecida a lo que es hoy Robótica Bits. Y pero esa sociedad, tú sabes que las sociedades pues son complicadas, todo eso, esa sociedad se acabó hace 2 años. Y hace 2 años nace Robótica Bits. Nace esta empresa que es de educación en programación y robótica para niños y niñas, nace de esa necesidad que hay en Colombia de que los niños aprendan a crear tecnología. Nosotros en Colombia estamos acostumbrados, no solo los niños, sino también nosotros los adultos, amamos la tecnología, los celulares, todo lo que sea tecnología de punta, pero solo a consumir tecnología, nos la pasamos jugando videojuegos, viendo Netflix, YouTube, utilizando todas estas aplicaciones, pero no sabemos cómo se hacen, cómo se programan, cómo se crean. Entonces, con mi experiencia en educación, ¿sí?, sumado a todo lo que me apasiona la tecnología y conociendo casos de éxito en España y Estados Unidos, que hay escuelas como esta, sobre todo en universidades, para enseñarles a edades tempranas a niños y niñas a amar la ciencia y la tecnología. Eso significa que se volvió profesora de niños. Sí, básicamente, pues sobre todo yo ahora ya soy como la directora de la empresa. Nosotros somos un grupo de varios ingenieros, somos 8 ingenieros, entonces hay más docentes y más personal que está encargado también de las clases directamente. ¿Y todos son ingenieros de? Todos son ingenieros electrónicos, de sistemas, de telecomunicaciones, hemos tenido ingenieros civiles también que dan clases con nosotros. Cada uno pone su granito de arena por el lado que sabe. Exactamente. Van sumando ahí saberes, conocimientos y forman un conglomerado de ingenieros poderosísimo que se llama educación STEM. STEM, ¿no? STEM es que llama. STEM. ¿Y a qué se refiere exactamente con esa educación STEM? Que yo decía que era ciencia, tecnología, ingeniería, arte. STEM es un término que ahora se está introduciendo en la mayoría de colegios a nivel mundial. Es un término que empezó a existir en la educación aproximadamente a mediados de los años 2000 hacia adelante, y es esa educación que incluye, a través de la resolución de problemas y a través del trabajo en equipo y a través de hacer, no solamente que sea algo teórico, sino a través de la práctica, enseñarles a niños y a niñas ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con programación robótica. No sé si de una vez nos metemos en el tema o primero preguntémosle sobre estos niños. Se supone que los niños ya vienen aprendidos, ¿no? Yo le paso el celular a un niño y él lo coge y de una vez lo arma, lo desarma, y vuelve y lo arma y me dice, ya está arreglado. Y yo, uy... Lo configuran, los niños actualmente son nativos digitales, a diferencia nuestra, que nosotros no nacimos en un mundo ya con celular e internet, ¿cierto? Sí. Los niños actualmente pues ya nacieron con el internet y con los teléfonos celulares, los dispositivos móviles y todo este tema de las redes sociales. ¿Y así definimos a un nativo digital? Así definimos a un nativo digital. Es una persona nacida en esta época digital, o sea, es una época totalmente digital, de redes sociales, de YouTube, de Twitter, de Facebook, Instagram, todo esto, y además de los celulares inteligentes y de la televisión bajo demanda. No sé si tú recuerdas, y mira cómo las aplicaciones han ido transformando la forma de comunicarnos y las empresas. Por ejemplo, Netflix. No sé si ustedes, alguna de las personas que están viendo acá este programa, recuerdan que antes nosotros alquilábamos las películas en Blockbuster o en tiendas de los barrios donde se alquilaban películas. También la forma de pedir los taxis está siendo reemplazada muy rápidamente por aplicaciones como Uber, InDrive, etcétera.
¿sí? Y tengan miedo los taxistas porque cuando una empresa o una aplicación llega para quedarse. Eso es lo que pasó, no me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan también cómo se enviaban nosotros antes los correos o las cartas, los telegramas. Estas empresas desaparecieron. Empresas como Telecom, ¿sí? Que era por donde uno se enviaba los, ¿cómo se llamaban estos? Telegramas. Los telegramas, eso ya no existe porque ¿quién acabó eso? Los correos electrónicos, ¿cierto? Blockbuster y empresas que alquilaban videocassettes y películas, VHS y eso desapareció completamente cuando salen plataformas como Netflix, HBO, Apple, etcétera, ¿cierto? Y ahora estas aplicaciones Uber, InDrive, etcétera, llegaron también para quedarse y para cambiar la forma como nosotros nos transportamos. Una vez le comentaba a mi hija si ella me creería que nosotros en una época utilizábamos el teléfono para llamar a pedir la hora. ¿Usted conoció esa opción? No, tampoco. No soy nativa digital, pero tampoco soy de la época de los picapiedra. Gracias. Nosotros sí, llamaba uno y pedía la hora, qué raro, pero sí, esa es la verdad. Uno llamaba a pedir la hora, inclusive cuando llamaba a pedir un taxi uno daba la dirección y el teléfono y todo. Ahora yo sí alcancé a hacer fue control de mi casa, pásela. Yo tocaba ir a girar la pantalla, entre 2 o 3 canales máximo. Ah, lo de la televisión. Sí, lo de la televisión. El control remoto. De subirse al techo y mover la antena. Sí, también. De mover la antena para decir, así sí, ya está cogiendo. Sí, y se estiraba un cable bien altísimo, a ver si alcanzaba. Ahí, si uno se quitaba. Al menos si alcanzaba a coger algún canal venezolano en esa época, se alcanzaban a coger inclusive algunas emisoras. Sí, definitivamente le llevo unos años, bastantes, tiene razón, pero sí, era una época en donde uno llamaba a pedir la hora, muy raro, ¿no? Pero de todas maneras existe. Y estaba leyendo una biografía de Bill Gates, un libro que escribió él y justamente hablaba de eso, de muchas circunstancias que uno no se imagina que van desapareciendo. Por ejemplo, uno antes llamaba a la radio a pedir una canción. Ahora pues uno por YouTube o por todas ahora la canción se vuelve tendencia en TikTok. Bueno, esa es otra, todavía no llego allá. Yo me quedé en el Twitter, no sé si sea conveniente o tenga que ir más allá, espero alcanzar a llegar a los últimos días con el Twitter todavía, o con el WhatsApp. Lo que pasa es que a veces cuando el WhatsApp se cae, como estos días, ¿por qué se cayó el WhatsApp en estos días? Yo supe que Facebook, que es la dueña de WhatsApp y de Instagram, tuvo un problema con sus servidores que hizo que toda la comunicación se cayera. Es la peor caída que ha tenido Facebook a nivel mundial. Y mire el caos que se forma, ¿sí? por una cosa como Facebook. O sea, en muchas empresas la única forma de ventas y todo eso es a través de redes digitales, a través de Facebook e Instagram, y la comunicación principal se hace a través de ese medio de WhatsApp, y ya es algo que estamos interconectados a nivel mundial a través de una aplicación que es gratuita, donde antes cuánto costaba una llamada internacional y ahora es gratis. Robótica Bits se llama la escuela. ¿Y cómo le fue a Robótica Bits en el año de la pandemia, en el primero de la pandemia, en el 2020? Bueno, en el año 2020 nosotros estábamos recién inaugurados además, ¿cierto? Y pensamos que iba a ser el fin de Robótica Bits. Yo en esa época creí que la pandemia iba a ser larga, o sea, para mí era como hasta junio. Y ¿Hasta junio del 2020? Del 2020, yo dije, esto va a ser largo, yo me imagino que por ahí 3 meses y la pandemia... ¿Y para usted 3 meses era largo? Era largo, pues sí, porque imagínate tú 3 meses sin poder pagarles a tus empleados, sin poder producir, porque nosotros éramos una empresa totalmente presencial, los niños iban a nuestro centro educativo, ¿cierto? Además nosotros íbamos a algunos colegios también, todos los contratos, y lo primero que se hizo fue cancelar todo esto. Entonces para mí 3 meses era muchísimo tiempo porque tenía para pagar 1 mes de nómina. Sí. Y así fue, nosotros empezamos en esa época conmigo, más 2 profesores, más una coordinadora académica. Tuvimos una reunión y yo les dije, esto va para largo, y si no hacemos ahorita algo para Semana Santa que sea virtual, o sea, me da mucha pena, pero volvemos después de que pase la pandemia. Nos reunimos muchas veces, ese mes fue de muchas reuniones, nosotros teníamos ahí como algo hablado de hacer estos programas de manera online,
y nos pusimos a desarrollar todo el plan de acción, y te cuento que en todos mis años de experiencia en educación STEM, el año que mejor me ha ido es el año de la pandemia, porque adicional pudimos ofrecer un servicio bueno por profesionales y todo, de forma virtual cuando los niños no podían salir de las casas, ¿sí? Y era algo que era divertido, además de ser divertido, era algo productivo que podían hacer los niños en sus casas, en vez de estar viendo todos los días YouTube o estar consumiendo videojuegos, etcétera. Era una forma que ellos puedan utilizar el tiempo en casa para aprender algo que les iba a servir para toda la vida. Entonces es uno de los mejores años. Actualmente BITS es una empresa que sigue siendo online, y ya estamos gradualmente empezando la presencialidad, o sea, ahora cambió. Nosotros antes éramos 100% virtual, ahora son 100% presenciales. Actualmente somos, o sea, en cantidad de niños, 90-95% online, porque además online nos permitió ampliarnos a toda Colombia y Latinoamérica, y un 5-10% de nuestros alumnos van presencial a nuestro centro de educación. Sin embargo, pues debo decir que pues me admira su trabajo, pero también debo decir que pues usted es una persona muy imaginativa, ¿no? Porque como en una semana, 2 semanas, 3 semanas, no sé, creó el curso para volverlo virtual, que no es lo mismo hacer un curso virtual para la virtualidad que hacer un curso por computador, ¿no? O sea, poner el computador y editar la clase como si estuviera presencial. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Lo hizo sola o también tuvo No, su fue apoyo? con la ayuda de los docentes. Adicional que debido a la cantidad de niños que tuvimos en este momento de pandemia, nosotros actualmente ya somos más de 8 docentes. Y tenemos muchísimo más personal que apoya toda esta parte. No solamente fui yo, nosotros obviamente ya teníamos una experiencia de más de 5 años en educación para niños, entonces sí lo pudimos organizar rápidamente, sí, pero es algo que estaba basado ya en una experiencia previa. Además que tú lo has dicho, yo antes llevaba a mi centro educativo a niños para que se hicieran en un computador y aprendieran a programar, pero los niños en sus casas ya tienen este computador. Entonces, pues es lo mismo, solo que el profesor está a través de una pantalla, porque además las clases son 100% prácticas, o sea, a medida que el profesor va explicando, los niños van creando y van haciendo sus programas y van aprendiendo. Estamos con Ana María Torres en Reporte Especial, ingeniera de telecomunicaciones. Ya venimos a la última parte con ella, porque es mucho aprender aquí en este programa con Ana María Torres en Reporte Especial. Ya venimos. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. Trinidad, el lugar ideal para gozar de un verdadero descanso, rodeado de naturaleza. Confortables habitaciones con vista hacia las majestuosas montañas santandereanas, aire acondicionado, caja fuerte, nevera y agua caliente. Además, podrás disfrutar de una excelente zona húmeda dotada con piscina, jacuzzi con hidromasaje, turco y sauna. Un lugar mágico donde disfrutarás uno de los spas más completos de la región. El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas
para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigmas. Estamos en reporte especial con Ana María Torres Orozco, qué pena, se me había olvidado la vez anterior. Ana María Torres Orozco, Torres por el padre, Orozco por la mamá. Ana María Torres Orozco, ingeniera de telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás. Ella es especialista, se me olvidó. Es en gerencia estratégica de la Universidad Santo Tomás. Ves que a mí se me olvida, tengo una memoria terrible. Y además tiene una maestría en administración de empresas y ahora, desde hace unos años nos contaba que era empresaria independiente y que ahora tiene una escuela, una escuelita grande, no una escuelita en mi corazón, sino una escuelita grande que se llama Robótica Bits. Así es. ¿Y por qué se llama Robótica Bits? ¿Qué significa Bits? Bueno, los bits, el bit es una palabra que es la unidad mínima de información digital. La unidad mínima de información digital, o sea, todas las comunicaciones, el lenguaje, lo que nosotros se envía para comunicarse a través de las redes son puros ceros y unos. Entonces eso es un bit. Es un niño que llega con una unidad mínima de información digital y que va creciendo en conocimiento digital. Y la Z es esta generación de niños y niñas que son nativos digitales. Y robótica, que es el nombre, porque Bits es el apellido. ¿Qué significa? Entonces es como, era para no dejar como suelta la palabra bits, ¿sí? Entonces empezaron a llamarnos como Robótica Bits, y así son nuestras redes sociales, porque enseñamos básicamente robótica, ¿sí? Es nuestro corazón, es el principal tema que aprendemos. Entonces enseñamos robótica y programación a niños y niñas nativos digitales, o sea, niños que han nacido en esa época. ¿Y qué es enseñar robótica? Bueno, ¿qué es enseñar robótica? Es construir prototipos, ¿sí? A través de placas electrónicas, a través de elementos electrónicos, para que puedan hacer un carro o una nave espacial o un helicóptero o un prototipo de algún animal que se mueva, que baile, que cierre los ojos, que evite obstáculos. Es crear, ¿sí? Es crear prototipos de cosas que enseñen algo, que hagan algo. ¿Y qué es lo más espectacular que un niño le haya creado en su escuela? Obviamente con base en las enseñanzas que les han ido dando, ¿qué es lo más cosa que usted diga, wow, mejor? Bueno, por ejemplo, hay niños que nosotros enseñamos también a programar videojuegos. Hay niños que son muy creativos y que hacen videojuegos muy chéveres que pueden tener como mucha madera en eso, ¿cierto? Que a veces superan a los docentes, niños pequeños. También enseñamos a hacer aplicaciones para dispositivos móviles, y también igual ahí los niños son muy creativos en esta parte. Y pues en la robótica los niños también son muy intuitivos y aprenden muy fácil, o sea, todo lo que ellos crean, pues de todos modos un niño de 3, 4 años que sea capaz de construir o crear algo y programarlo es sorprendente. A mí todos me sorprenden realmente. Y digamos que ¿cuáles son los conocimientos básicos que uno debe tener para ir allá a inscribirse en la Robótica Bits? Aparte me imagino de saber leer y escribir. Sí, pues nosotros recibimos niños de manera presencial, recibimos niños desde los 3 años que ni siquiera saben leer y escribir, ¿sí? Entonces hay un programa especial, se llama Pequeños Genios, que es para ellos, es presencial, pero en nuestros programas online sí deben saber escribir, leer y tener un conocimiento básico del uso de un computador, porque la idea de nuestros programas es que los niños sean capaces de desarrollar las cosas ellos solos, sino que tengan a un papá o a una mamá o un tutor al lado que sea el que haga las cosas. Yo que he sido tan mal padre, uno que le enseña a un niño de 3 años. Bueno, los niños de 3 años ya pueden aprender hay kits, sobre todo con Lego, nos encantan muchísimo los Legos. Hay Legos que son kits educativos donde los niños paso a paso pueden ir construyendo prototipos y ya saben que un engranaje sirve para mover un sistema, ¿cierto? Que hay poleas, palancas, tuercas, etcétera, que si se conectan de forma adecuada
pueden generar un movimiento. Entonces esto es lo que nosotros les enseñamos a los niños. También les enseñamos la lógica de la programación, o sea que la programación simplemente es una secuencia de pasos organizados para hacer una instrucción. Nosotros en la vida también tenemos programación en nosotros. Si uno dice voy a salir de mi casa a las 8 de la mañana, ¿cuáles son los pasos que hay que hacer para uno salir a las 8 de la mañana a la casa? Uno primero no sale y prende el carro, no, uno lo primero que hace es se levanta, se baña, se cepilla los dientes, desayuna o se cambia, etcétera. Hay una secuencia de pasos. Eso es lo que le enseñamos a los niños, que hay una forma organizada de hacer las cosas, y igual funcionan todos los equipos y todos los instrumentos digitales. Entonces desde ahí se les puede enseñar. O sea que si yo inscribo a uno de mis niños en Robótica Bits, pero él no es juicioso, es terco, no se queda quieto, ¿va a perder el año? No lo pierde. Antes esos niños que son obstinados, así son la mayoría de niños actuales, ¿sí? La mayoría de niños son niños muy activos, que tienen un pensamiento muchísimo más grande al nuestro, y por eso es que ellos son así de inquietos y todo lo quieren saber. Esos son los niños que a mí me encantan, porque son los niños, además acá se les enseña paciencia, disciplina, porque ellos van a querer terminar sus proyectos, van a querer terminar sus creaciones, y por eso ellos van a aprender a trabajar en equipo, a tener esa paciencia, esa disciplina, esa lógica para poder terminar un proyecto adecuadamente. Cuando no sé si eso existe allá en la escuela, usted sabe que yo hablo desde mi escuela primaria, bachillerato, y pues al final de la primaria mi diploma, al final del bachillerato mi diploma, al final de la universidad mi diploma. Allá en la robótica también van a tener su diploma. Todos los niños que completen pues el programa, o sea, asistan a las clases y todo, descargan desde nuestra misma plataforma educativa un diploma, un certificado en el curso o en el taller que se haya inscrito. ¿Y cómo lo certifican? O sea, ¿qué cargo tengo yo después de grabar? Se llama certificado de genialidad, porque son niños que tienen tantas horas determinadas en programación de videojuegos o de aplicaciones o de todos los programas que nosotros tenemos. Cuando la gente dice que la tecnología avanza a pasos agigantados, y es realmente cierto, con lo que un niño aprende allá es a largo plazo, ¿o cómo se llama eso? Lo que pasa es que nosotros enseñamos la lógica, ¿sí? Y esa lógica nunca se pierde. O sea, así es cuando tú aprendiste a utilizar el primer celular. Ellos siguen avanzando, pero como ya sabemos como lo básico, la tecnología nosotros mismos la vamos adaptando sin que tengamos que leer un manual, ¿cierto? Entonces así son los niños. Nosotros les enseñamos esa lógica, esas bases, para que ellos puedan hacer otras programaciones, otras cosas mucho más grandes con esa misma lógica. Digamos que ustedes les hacen las bases y todo el piso al edificio y las columnas, y viene la tecnología y cambia el color de las paredes, y viene la tecnología y pone más pisos, mueve las puertas, aumenta los techos, pero la base donde está construido el edificio sigue siendo el mismo, no va a cambiar. O sea que ellos se pueden fácilmente acomodar a lo que llega. Claro, ellos pueden, un programador sabe que si sabe programar en un lenguaje, aprende muy fácil a programar en todos los lenguajes que lleguen y existan. Bueno, pues esto ya suena como a propaganda, ¿no? Pero me toca hacerlo porque yo creo que mucha gente interesa. ¿A dónde pueden dirigirse si quieren llegar a Robótica Bits? Me imagino que tiene algún correo electrónico, o ustedes no tienen correo electrónico. Claro que sí, nosotros tenemos redes sociales, en Facebook y en Instagram, y en YouTube nos encuentran como @roboticabits. Y también tenemos página web, obviamente es www.roboticabits.com, y también tenemos teléfonos celulares donde nos pueden contactar por WhatsApp o por teléfono. La línea es 318-337-9900. Bueno, pues ojalá que se animen a inscribirse en la escuela, porque de todas maneras usted sabe que esto es conocimiento, esto es futuro, esto es como el que aprendió a hablar inglés, el que no lo aprendió. Así es. Cambiemos de tema. Muchas gracias, Ana María Torres, por habernos acompañado en este programa en Reporte Especial. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación,
y espero de verdad que todos los niños y todas las niñas no solo se inscriban conmigo, sino que aprendan todo lo que tiene que ver con programación y robótica, porque eso es el futuro. Bueno, si así como nos explicó, es de buena profesora, yo voy a ir a inscribirme mañana, pero lástima que solo sean niños, pero de todas maneras yo puedo llevar una cédula más pequeña. Muchas gracias por habernos acompañado en Reporte Especial. Les acompañó Miller Arévalo y en nuestro próximo programa tendremos un invitado tan especial como el que hemos tenido hoy. Muchas gracias, hasta luego.